rebobinar. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me diga Sí, si me profe. escucha? Sí, profe. Ya, gracias. Para los que están quedándose dormidos, ya no nos queda tanto, queda poco. Entonces vamos a rebobinar un poquitito. Estábamos hablando que el examen cardíaco teníamos inspección, palpación, percusión, ¿ya? Y que la percusión probablemente no la vamos a utilizar mucho, pero ustedes si quieren pueden percutir y se van a dar cuenta que tienen una zona que es más mate al palpar, o sea, al percutir, que probablemente proyecta lo que es la silueta cardíaca, ¿ya? Pero en esa zona hay estructura, hay vasos también, hay pulmón alrededor, entonces en toda esta zona del mediastino, donde está ubicado el corazón, también es una zona, en realidad, que al percutir no nos va a dar no nos va a dar mucha información, ¿ya? Respecto al corazón propiamente tal. Sí, nos va a servir la inspección de ver si uno tiene alguna anormalidad en la pared torácica, si se ve algún pulso, algo extraño, algo anómalo, algún aumento de volumen a nivel de la piel, que es parte del examen torácico, y lo otro, la palpación. La palpación nos va a servir más donde vamos a palpar el choque de la punta, porque si lo logramos palpar y el choque de la punta está desplazado, nos puede indicar que el paciente tiene alguna alteración, alguna insuficiencia cardíaca o una cardiomegalia o alguna alteración anatómica, ¿ya? Entonces vamos a entrar a evaluar después lo que es auscultación. Creo que todavía faltan algunos compañeros, parece. No sé si van a conectar, pero bueno, pueden escuchar después el audio grabado. Entonces, os lo esperamos un poquitito. No sé si alguien me comenta. A lo mejor tienen problemas de red, porque habían más delante, habían como 70. Ahí se conectó otro. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poco? Sí, esperamos un poquito. Ya, vamos a esperar un poquitito. ¿De qué les puedo hablar mientras tanto? Bueno, en el tema de auscultación cardíaca, nosotros vamos a ocultar entonces lo que es primer y segundo ruido. Vamos a auscultar otros ruidos, tercer y cuarto ruido, ya que tienen que ver muchas veces con desdoblamientos y chasquidos de apertura valvular. Ya les voy a explicar cuando estén sus otros compañeros. Frote pericárdico, ¿ya? Y soplos. Dentro de los soplos, nosotros vamos a tener que hacer ciertos tipos de descripción. Vamos a decir si los soplos son diastólicos, si son sistólicos, cuál es la intensidad, dónde se ubican en el soplo, si es la zona media, la zona inicial, si es todo el soplo, entonces podemos decir que es holosistólico, si se ubican todo en todo, digamos, el espacio de tiempo que lo estamos mencionando, ¿ya? Primer ruido, ya creo que ahora ya se conectaron más. ¿Ya? Primer ruido y segundo ruido. ¿Qué es el primer ruido? Son el sonido del cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Mitral, tricuspidia. Y el segundo ruido de las válvulas semilunares, aorta y pulmonar. Entonces, cuando ustedes escuchan su ruido a nivel de corazón, en el fondo el primer y segundo ruido, eso es lo que traducen el cierre de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Entonces, estas además pueden tener otros tipos de ruido, tercer, cuarto ruido, cuando hay de repente desdoblamientos, por ejemplo, del corazón, cuando se desdoblan las válvulas, una se cierra antes, otra se cierra después, cuando hay galope, en el caso de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, también se producen, no se cierran al mismo tiempo y por lo tanto el corazón suena de forma distinta. Son cosas que las vamos a ir viendo a posterior, también vamos a hacer talleres de esta materia para que ustedes lo vayan aprendiendo y lo puedan auscultar, ¿ya? El chasquido de apertura valvular, ¿ya? Eso es cuando se abre una válvula, también uno podría escucharlo, ¿ya? No solamente cuando se cierra. Y a veces en algún soplo uno podría auscultar estos tipos de ruidos, pero hay que tener muy buen oído, hay que ir afinando el oído. Los frotes pericárdicos, cuando uno tiene un derrame pericárdico o tiene inflamación a nivel de pericardio, una pericarditis, uno va a escuchar el roce entre ambas hojas, de esta forma. Como cuando uno pasa las manos frotando los dedos, ¿no es cierto? Entre medio se coloca pelos y frota los pelos con sus dedos. De esta forma. No sé si lo alcanzan a escuchar.
Yo creo que sí, pero eso es mucho más suave lo que uno ausculta. Esto es algo grosero, yo lo hago para que ustedes sientan más o menos cómo suena. Ahora, respecto a los soplos sistólicos y diastólicos, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que auscultar lo que es sístole y lo que es diástole. Entre el primer y segundo ruido, entonces, nosotros vamos a tener sístole y vamos a tener diástole después del segundo ruido. Cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, si lo escuchamos de esta forma, estos dos ruidos que están más juntos, cuando son así, ese es el sístole. Y el espacio que queda entre medio es el diástole. Entonces, de acuerdo a esa ubicación del soplo, del ruido que pudiéramos tener, nosotros vamos a mencionar si es sistólico o diastólico. Eso es lo inicial, ¿ya? En el fondo, auscultar, que uno tiene una presencia de un soplo, ¿ya? Y ubicarlo si está en sístole o en diástole. Eso ya es muy importante. Porque si uno está entre sístole y diástole, va a saber en el fondo qué es lo que le está afectando. Uno tiene que conocer cómo es la dinámica del funcionamiento cardíaco. Si yo tengo sístole, ¿no es cierto?, que es cuando se produce la contracción del corazón, ¿ya?, y tengo un soplo aórtico en el foco aórtico, que se ocultaría acá en el segundo espacio intercostal, y es sistólico, probablemente voy a tener una dificultad para que el flujo de la sangre salga por la válvula aórtica. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué es lo que en presencia que va a estar? Una estenosis aórtica. Y probablemente va a sonar entre medio de los dos soplos, va a sonar de esta forma. Y en el diástole no va a sonar absolutamente nada. ¿Ya? Cuando es un soplo diastólico, a veces es más difícil auscultarlo, en una insuficiencia aórtica. ¿Ya? En una insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El soplo probablemente va a ser diastólico, porque el corazón ya se va a ver contraído. Y una vez que se produce completamente el sístole, se cierran las válvulas semilunares, ¿ya? Y se produce el segundo ruido, ¿ya? Pero si la válvula semilunar aórtica falla, ¿ya? Hay una insuficiencia, se produce un reflujo hacia el ventrículo izquierdo durante el diástole. Y ese reflujo es el que ustedes van a sentir en diástole. Por ejemplo, van a sentir esto así. Esto es sístole y después viene diástole. Entonces hacemos esto. Y ahora con soplo. No es esa la manera, digamos, como lo van a escuchar ustedes realmente, pero si quieren y tienen tiempo, pueden ir buscando ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos están mucho mejor simulados que lo que son los ruidos pulmonares. Los ruidos pulmonares son en realidad bastante plásticos. En cambio, los ruidos que son cardíacos son bastante buenos, ¿ya? Y se pueden, y sirven mucho sobre todo para entrenarse, ¿ya? Para entrenarse. Ahora las personas que ustedes van a ver probablemente van a tener sus fonendos para escuchar, que este cardiológico, que se te escucha mejor. Claro, si en el fondo uno puede tener un súper buen fonendo, pero si uno no sabe qué es lo que está escuchando, no le sirve de nada. Ahora, hay fonendos que obviamente son mucho mejores para ocultar algunos ruidos que otros, ¿ya? Pero con un Liebman Classic 2, como les digo, o un fonendo, digamos, de tipo estándar, probablemente si saben qué es lo que están auscultando, lo van a poder hacer. De hecho, la gente especialista, a veces con fonendos que son súper malos, lo logran escuchar porque ya tienen más práctica, están acostumbrados a realizarlo. Entonces, sé que es como difícil esto, poder explicarlo así a la distancia. Creo que vamos a tener otras instancias en las cuales ustedes ya hayan estudiado esta materia, la hayan repasado y con anticipación y puedan, digamos, manejarlo de una mejor forma para que vayan aprendiendo. Es súper entretenido, además, y esto es lo que más le gusta a los alumnos en general, el tema de la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar. Así que si quieren pueden ir relacionándolo, pero no es llegar y escuchar y poner suponiendo en los focos ocultatorios, ¿ya? Que los focos ocultatorios tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el aórtico accesorio o el tricuspidio, que lo escuchan aquí o acá, y tenemos aparte de eso el mitral, ¿ya? Entonces, no es la zona donde estoy marcando, no son las zonas específicas para que lo vayan a marcar en la diapositiva, más o menos digamos, una relación donde lo auscultarían ustedes, ¿ya?
Pero eso lo van a tener que ir viendo con más detalle, repasándolo y sobre todo escuchando y afinando el oído, ¿ya? Porque no es algo tan simple, pero para ello primero tienen que estudiar, tienen que saber bien cómo funciona el corazón, tener bien clarito esto del sístole, del diástole, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, de las válvulas semilunares, cuándo se produce, cosa que no tengan que estar pensando en el momento que están escuchando. Al principio lo van a tener que hacer, obviamente, van a tener que pensar, pero si uno tiene un soplo sistólico eyectivo y que se escucha más fuerte en el foco aórtico, probablemente va a pensar que hay una estenosis aórtica. Si escucho más fuerte un soplo diastólico, de regurgitación, que esos son otros elementos ya que hay que ir describiendo en los soplos, y lo escucho en esta zona acá, voy a pensar que es una insuficiencia aórtica, ¿ya? Si escucho un soplo acá, ¿ya? Que es un soplo eyectivo de características eyectivo en el foco mitral, probablemente voy a pensar que es una estenosis mitral, y ese va a ser un eyectivo en diástole, ¿ya? Ahí va a ser una estenosis mitral. Entonces relacionen el cierre de las válvulas, aprendan, traten de trabajar bien en eso, porque quizás eso les va a costar un poquitito. Cuando tengamos un examen cardíaco normal, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que tenemos un paciente que tiene choque de la punta en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio clavicular y que tenemos ritmo regular en 2 tiempos sin soplo. Eso es lo normal. Describiendo lo anormal ya es otra cosa, que vamos a tener que ir viendo a posterior, pero eso es lo normal, así se describe en general y así lo van a encontrar en las fichas de ustedes. Abdomen. El examen abdominal. En el examen abdominal, entonces nosotros vamos a tener que pasar a ver lo que es la inspección, ¿no es cierto? Revisar ciertas estructuras, si hay prominencias, si hay hernias, cicatrices, asimetrías, lesiones en la piel, circulación colateral, latidos, muchas cosas. Pero, como está el vello pubiano, pero en el fondo para poder describir muchas veces si encontramos algún tipo de lesión, tenemos que conocer esto, ¿ya? La división. El abdomen generalmente nosotros lo dividimos en cuadrantes, como aparece acá, o sea, en 9 cuadrantes, o en 4 cuadrantes también. Algunos lo dividen solo en 4 cuadrantes, dicen cuadrante derecho superior, cuadrante, pero se nota al describirlo, ya, porque si uno dice cuadrante derecho superior, sería esto que está acá. Entonces tomaríamos la zona media y lo dividiríamos. Pero en general se hace esta división anatómica en la cual utilizamos 9 cuadrantes, en el cual tenemos el hipocondrio derecho. Estas líneas que están acá, pasan por el borde subcostal acá, en esta zona que tenemos acá, donde van las costillas, en esta parte de acá. Esta es la zona. Y si se fijan acá, voy a tratar de... Perdón. Disculpen un poquito, que estaba tratando de agrandar el... No lo pude ver, se me corre la diapositiva. Pero si uno ve este cuadrante de acá, en el fondo están los mamelones mamarios, ¿no es cierto? Tiene la zona subcostal acá, y aquí está el epigastrio, esta zona. Entonces nosotros tenemos hipocondrio derecho, tenemos hipocondrio izquierdo, el epigastrio, el flanco derecho, el mesogastrio o región umbilical o zona umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. Es ilíaca, no ilíaca. Yo encontré esta fotito buena, por eso lo dejé así. Es ilíaca con I. Ahora, debajo de estos cuadrantes subyacen muchas estructuras. Y en el caso del abdomen es muy difícil poder evaluar y dar un diagnóstico presuntivo certero muchas veces por lo mismo, porque hay muchas estructuras subyacentes. Hay dolores que también son muchas veces irradiados o dolores referidos, que no solamente se sienten o sea, que no solamente son típicos a la estructura, o sea, son a causa de una lesión en la estructura subyacente inmediatamente debajo de la piel. ¿Ya? A veces son referidos, por ejemplo, a veces cuando uno tiene una apendicitis, que está ubicada en la fosa ilíaca derecha del apéndice, muchas veces parte por epigastrio, y después aparece en fosa ilíaca derecha. Entonces, hay que irse acostumbrando, ¿de acuerdo?
a la sintomatología, a la anamnesis que tengan los pacientes, ir examinando y todos esos elementos irlos juntando. Pero en el fondo uno tiene que tener en cuenta que es sumamente importante a nivel de examen físico poder tener estos cuadrantes, uno para describir lo que uno encuentra y en qué zona lo está encontrando, ¿ya? Estos, y también podrían utilizar, o van a ver en las fichas muchas veces, que aparecen descritos en 4 cuadrantes. En este caso sería cuadrante derecho superior, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. También los describen de esa manera a veces. Entonces vamos a ver la forma del abdomen, si es normal o no, si hay alguna prominencia como hernias, por ejemplo, alguna tumoración, si hay cicatrices, asimetrías, lesiones en la piel, circulación colateral. ¿Ya? Acá se nota claramente que hay un aumento de volumen en esta zona, ¿ya? Y acá también son hernias, ¿eh? Una hernia en la línea alba, hernia umbilical, y acá hay una cicatriz, probablemente un McBurney, que es una cicatriz por cirugía de apendicitis. Ya se fijan acá, hernia umbilical, también tiene una cicatriz bastante amplia este paciente. Todas esas cosas uno tiene que describirlas. Circulación colateral, un abdomen bultuoso, ¿ya? Un abdomen bultuoso con circulación colateral positiva. Y ahí uno podría describir si están todos los cuadrantes o no. Cuando hay cicatrices, y si uno no sabe qué corresponde, uno dice, por ejemplo, cicatriz longitudinal o oblicuo longitudinal de unos 15 centímetros de diámetro, a nivel de fosa ilíaca derecha, con zonas de la piel que están endurecidas y con cambio de coloración parduzca, por ejemplo, y con retracción de la piel. Y podría decir muchas cosas más. Eso es lo que yo alcanzo a ver desde acá. Probablemente si uno visualiza esta zona está endurecida. A lo mejor se formó algún queloide, que es una hipertrofia de la cicatriz, o una mala cicatrización que quedó con esa deformidad. Acá vamos a encontrar entonces ciertos tipos de cirugías que están relacionadas con algunos tipos de cirugía. Kocher con el fondo con las cistectomías, la laparotomía media derecha supraumbilical, ¿ya? Tenemos la laparotomía media supraumbilical, tenemos la laparotomía media infraumbilical, el Pfannenstiel, que esté relacionado a la cesárea, se utiliza mucho, McBurney, que se utiliza a nivel de cirugías de apéndice, y tenemos lumbotomía. Estos distintos tipos de cicatrices nos dan acceso a distintas zonas del abdomen. Son cicatrices que nosotros podemos encontrar. Supone un paciente se operó de algún riñón, o se operó, tenía una peritonitis y no se conocía bien la causa. Incluso hay una laparotomía que se llama la laparotomía media amplia, que es, o la laparotomía total, que incluye la superior ya con la inferior, hasta abajo. Pero son cicatrices que uno puede encontrar y que tienen ciertas descripciones. Y hay otras más, obviamente, porque hay otros tipos de técnicas más avanzadas, cuando tienen, por ejemplo, cuando un paciente se ha cistectomizado por una operación laparoscópica, que no es con una apertura a nivel de la piel tan amplia, sino que son distintos puntos por donde ingresa el laparoscopio, puede encontrar con 3 o 4 puntos de cicatriz, ¿ya? Y muy pequeñitos, que no son tan invasivas. En la auscultación, ¿ya? En la auscultación nosotros vamos a encontrar que el paciente generalmente tiene ruidos, tiene unos ruidos hidroaéreos que están positivos, pero ruidos hidroaéreos no debieran ser tan frecuentes, ¿ya? Cuando los ruidos hidroaéreos están aumentados en frecuencia, en el caso de una diarrea, por ejemplo, ustedes van a escuchar muy resaltados los ruidos hidroaéreos. Cuando un paciente no tiene ruidos hidroaéreos, no se escucha absolutamente nada, pueden estar en presencia de un hilio paralítico. Eso significa que el intestino no se está movilizando. Delante hablamos de un concepto al principio que era inflamación. Y acá también algo similar cuando un paciente está inflamado, tiene algún tipo de problema, la estructura que está dañada, en general uno tiende a no moverla, pero la estructura en sí también en este caso, por ejemplo, no se mueve, no hay presencia de ruidos. El hilio se produce un hilio paralítico en este caso. No en todas las inflamaciones. Hay patologías como en el caso de la obstrucción intestinal, por ejemplo, que uno podría encontrar en alguna de las etapas un hilio paralítico. Hay otras inflamaciones a nivel visceral, como es en el intestino, en el cual uno, a pesar de que tenga inflamado, obviamente no se va a producir un hilio, ¿ya?
no van a encontrar ruidos hidroaéreos de todas formas. Y respecto a la ocultación, uno también, producto de esta movilización o no movilización del contenido gástrico o del intestino, va a escuchar distintos tipos de ruidos, a veces ruidos timpánicos, va a escuchar un bazuqueo, que es un ruido extraño, que lo tendrían que buscar para escucharlo, que no se los podría tratar de imitar. Y son ruidos que son asociados a algunas patologías, como por ejemplo a la obstrucción intestinal, como les mencionaba. ¿Ya? Búsquenlo si pueden por ahí, bazuqueo, timpanismo abdominal. ¿Ya? Y lo otro, pero básicamente en un paciente que esté normal, es encontrar ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Y lo otro es los posibles soplos que pudieran encontrar a nivel de las arterias renales. Usted a nivel de esta zona, probablemente si tuvieran estenosis de la arteria renal, profundizan su forendo, lo cargan, lo profundizan y van a escuchar un soplo. Si escuchan un soplo, puede ser un soplo de arteria renal. Cuando los pacientes tienen, créanme que realmente se escucha, ¿ya? Ahora, esta fotito acá que aparece que dice no me toque por favor, es porque, y aparece una tabla, es un abdomen en tabla. ¿Ya? Cuando ustedes van a auscultar a un paciente, si ustedes lo van a auscultar, le colocan su forendo arriba y el paciente llega a saltar y tiene su abdomen duro, eso probablemente está traduciendo un abdomen en tabla, que eso ustedes lo pudieran describir más en lo que es la palpación del abdomen, pero pacientes si ya en la auscultación no los deja tocar, probablemente va a tener un abdomen en tabla. Ahora, el abdomen en tabla se da en ciertas circunstancias, patologías más frecuentes, por ejemplo, como una pancreatitis aguda, la cual duele todo el abdomen en la zona superior y lo tiene rígido, muy duro. A veces es difícil diferenciar si en el fondo es por una inflamación de las serosas peritoneales o si es producto de que hay contracción de musculatura involuntaria por el dolor, y es difícil. A nivel de abdomen hay que tener mucha práctica para que el examen físico salga bien. Eso lo tienen que saber. Si un paciente tiene dolor al momento de auscultarlo, solo colocar el forendo ahí, ya hay que tener ojo. Ahora, si se fijan en el orden también, nosotros dijimos que era inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿no es cierto? Inspección, percusión, palpación y ocultación. Entonces, la ocultación la adelantamos, ¿por qué? ¿Por qué no adelantamos en la ocultación? Porque si nosotros empezamos a palpar superficial y profundo al paciente y lo movemos para todos lados, cuando auscultemos, no vamos a saber realmente qué tipo de ruidos tiene, si están normales o no, porque ya lo apretamos por todos lados, entonces los gases se van a empezar a movilizar dentro del intestino. Por eso que hay que auscultar primero. En este caso, se pierde el orden, ¿ya? En la percusión, cuando tenemos un abdomen distendido, podremos diferenciar si la distensión es producto de la acumulación de gas líquido o por un aumento de volumen anormal, ¿ya? Si hay tumor, globo vesical, si hay útero miomatoso, etc. Son cosas que vamos a tener que aprender, pero en el fondo ustedes tienen que ir percutiendo por todos los cuadrantes que vimos anteriormente. Y de acuerdo a la comparación con una percusión normal en un paciente, ustedes van a ir viendo si encuentran algún tipo de anormalidad, ¿ya? A veces cuando uno tiene mucha acumulación de gas o de líquido, como en la obstrucción intestinal, van a encontrar con timpanismo al percutir, van a encontrar distintos tipos de ruidos que van a traducirse en alteraciones para el paciente, ¿ya? Pero para eso hay que tener práctica, hay que ir tocando a los pacientes. En la palpación, nosotros podemos hacer palpaciones que son profundas o palpaciones que son superficiales. Uno generalmente lo primero que hace en un paciente hace una palpación superficial, ya toca los distintos tipos de cuadrantes, va viendo, no para palpar las estructuras propiamente tal, sino que en el fondo para ver si tiene signos de irritación peritoneal, si tiene dolor a la palpación superficial. Y posteriormente, si se permite y no tiene problema y no tiene dolor, uno pasa a una palpación más profunda. Entonces uno tiene que describir a nivel de la palpación si tiene puntos dolorosos y en qué forma lo tiene, si fue, por ejemplo, en palpación superficial o profunda, ¿ya? Tiene que escribir 6 masas, ¿ya? Tiene que escribir 6 masas.
Y cuando uno encuentra una masa, tiene que describirla completamente, ¿no? Dónde se localiza, el tamaño, la forma, consistencia, si es sensible o no a la palpación, si tiene latido, si se desplaza al palparla, si forma parte de una víscera, si ustedes lo logran ver, y lo otro, en el fondo, cualquier característica que ustedes puedan detallar con su palpación, también lo tienen que describir, ¿ya? A veces las masas que uno palpa no son masas extrañas, sino que son estructuras normales de nuestro cuerpo y que tienden a hipertrofiarse. Puede ocurrir, ¿ya? ¿Qué cosas podríamos palpar nosotros y que a veces no traducen necesariamente enfermedad, pero otras veces sí? ¿Qué cosas podríamos palpar nosotros generalmente que se pueden palpar, digamos, en forma normal casi siempre? El hígado, por ejemplo, el hígado a nivel del reborde costal derecho, en inspiración, el hígado tiende a descender, ¿ya? Aumenta la aumenta el contenido de aire a nivel de pulmón, se produce una expansión de la caja torácica, baja el diafragma y por lo tanto el hígado también baja y eso hace que nosotros lo podamos palpar con nuestra mano en el reborde costal, tratando de profundizar nuestros dedos. Hay que tener bastante práctica y depende si el paciente es delgado, si es obeso, depende del panículo adiposo, a veces cuesta mucho palparlo. Y cuando el paciente está muy relajado, también a veces hay que ir a palparlo más profundo, pues si tiene el hígado no está pegado a la pared y uno lo hace muy superficial, no va a lograr palparlo. Así que hay que tener harto cuidado con eso también. Incluso van a lograr describir después, más adelante, cuando palpen hígado, si palpan hígado grande, van a describir si el hígado está duro, si está blando, si el borde es recto, si es romo, uno lo logra visualizar. Créanme que se puede, chicos, así que lo van a lograr probablemente. El vaso en general es una estructura a nivel de hipocondrio izquierdo, ¿no? Que por lo general uno no lo va a palpar. Hay una maniobra específica para poder palpar el vaso de costado hacia el lado derecho. El hígado se palpaba con el paciente acostado en decúbito dorsal, ¿ya? El vaso en decúbito lateral derecho, con la mano izquierda en la nuca, la pierna izquierda semiflectada y la derecha extendida, la maniobra de Schuster. Y con eso uno palpa el vaso. En general no se palpa, ya solamente se puede percutir muchas veces. Se percute, hay una zona también de hipersonoridad a nivel de la pared torácica por sobre el vaso que transmite una zona que es más sonora, el espacio de Trauf. Pero el vaso en general uno no puede palparlo, no debiera. Si lo palpan es porque hay alguna alteración. Los riñones también se podrían llegar a palpar, depende de las condiciones del paciente, el panículo adiposo, obviamente. Esto sí que es mucho más difícil, pero se podría. O sea, técnicamente se podría. Pero en general no van a encontrar, creo que es muy poco probable que encuentren una ficha donde digan que palpa el riñón, a no ser que sea un paciente que esté trasplantado, en el cual generalmente ustedes lo que van a tener que describir es una masa palpable de forma esférica, ovoidea, de tal y tales características de, no sé, consistencia gomosa o dura, bien definido, ovalada, 10 centímetros, 20 centímetros de diámetro por, no sé, por 7 de ancho. Depende de lo que puedan palpar. Y eso generalmente están en la fosa ilíaca, ¿ya? Cuando hacen los trasplantes. Se palpan otro tipo de masa, ¿ya? Pero el riñón, en general, no la puede palpar. La vejiga sí se va a poder palpar y lo van a sentir ustedes sobre todo al percutir, ¿ya? Pueden percutir esa zona que está mate, por ejemplo, un paciente que tenga la vejiga llena y un paciente que tenga una obstrucción a nivel de uretra, ¿ya? Y que tenga su vejiga totalmente distendida. En ese caso van a poder palpar ustedes la vejiga. En esos pacientes incluso a veces hay que llegar a hacer punciones vesicales para poder evacuar la orina. Así que uno no puede entrar con la sonda vesical, ¿ya? Pero van a notar ustedes en esa zona la vejiga que está que está aumentada de tamaño, la van a palpar, al paciente le va a molestar mucho, va a estar doloroso, así que cuando está muy doloroso es difícil poder definir a veces qué es lo que tiene el paciente, otras veces no está tan doloroso porque está acostumbrado, a lo mejor ya no es la primera vez que le sucede, pero van a poder percutir y palpar.
Y las hernias en general a nivel de abdomen, como las que vimos anteriormente, se ven claramente. Las hernias que son crurales, las hernias inguinales, a veces es más difícil poder visualizarlas así espontáneamente. Lo que uno puede hacer muchas veces si uno va a buscar dirigidamente, por ejemplo, en el caso de las hernias inguinales, en la zona inguinal, decirle al paciente que genere una maniobra de Valsalva, inflando su abdomen y con maniobra de Valsalva, y eso va a hacer que su hernia inguinal pase por el conducto inguinoescrotal y muchas veces se va a notar. O también podría ser estando de pie. El estar de pie, el producir estos tipos de maniobra, podría favorecer el palpar este tipo de hernias. Algunos signos que Profe, podrían... Sí, dígame. ¿cuáles ¿Sí? son las hernias crurales? ¿Inguinales? En la zona inguinal. Es la No, las protracción crurales, las crurales. en la zona crural también. Son todas zonas de... Eso menciona la zona nomás y donde uno va apareciendo donde va apareciendo la hernia. En las zonas donde están. Que la salida del contenido del, ¿cómo se llama? No del contenido, sino que en el fondo de las vísceras. ¿Ya? Es como una Ah, evisceración, ya, pero contenida. ya. Eso. Signos abdominales. Signos de Bloomberg. El signo de Bloomberg, en el fondo, es un dolor después de presionar el abdomen y soltar bruscamente. ¿Ya? Duele más al retirar que al presionar. Es un signo de irritación peritoneal. Esto es algo que ustedes lo van a tener que practicar y después verlo en urgencia y lo van a ver con sus tutores, a lo mejor cuando pasen después, cuando lo vean en las pasadas por urgencia, ¿ya? Y se van a dar cuenta que en el fondo los pacientes tienen signos de irritación peritoneal, a veces al inflar el abdomen. Le dicen, tome aire, ¿ya? No solamente palpalo, sino que tome mucho aire, infle el abdomen, desinfla. Entonces, si ustedes van movilizando el abdomen y así pueden ir discriminando si en el fondo lo que tiene el paciente es solamente dolor o tiene irritado el peritoneo, porque al respirar profundo y al retraer el abdomen van separando y juntando las serosas. Entonces, el paciente, no solamente la palpación los va a ayudar en esto, pero en general, cuando uno presiona el abdomen y lo suelta bruscamente, duele más al retirarlo. Ustedes retiran bruscamente la mano, lo presionan lentamente, lentamente y sacan su mano abruptamente. ¿Ya? Y eso en el fondo se va a traducir en un signo de irritación peritoneal y eso generalmente está relacionado con la zona adyacente. Por ejemplo, si tienen una apendicitis, probablemente van a tener sobre el apéndice este signo de irritación. ¿Ya? A veces los dolores que tienen los pacientes a nivel de abdomen son muy referidos. Si uno tiene un apéndice que es retrocecal, ¿ya? En el fondo, a veces el dolor lo va a tener a nivel de hipocondrio derecho, prácticamente. Entonces, uno se encuentra con ciertos tipos de dolores que no son, en abdomen que no son muy típicos y es difícil de definir. Hay que tener harto cuidado con el examen abdominal al tratar de llegar a algún diagnóstico. ¿Ya? No es tan, no es tan simple. Hay que tener harto cuidado al realizar estas maniobras. Ahora, siempre cuando uno tiene la duda, es mejor tratar de buscar ayuda, que alguien lo examine nuevamente al paciente, o quedarse con la idea de que sí tiene, porque es distinto si ustedes tuvieron la duda de que el paciente tenía un signo de irritación peritoneal, tenían la duda y lo mandaron para la casa, y efectivamente tenía, ¿cómo se llama? Tenía una apendicitis, obviamente que se va a complicar, y después en vez de tener apendicitis va a tener una peritonitis, ya va a ser más complicado, ¿ya? Así que hay que tener harto cuidado con eso. Los signos de Murphy, ¿ya? El signo de Murphy es dolor a la palpación del hipocondrio derecho, en una inspiración profunda, ¿ya? Ahí vamos a tener el signo que va a ser relacionado con la colecistitis, ¿ya? Por eso que generalmente la palpación del hipocondrio derecho va a ser muy doloroso, ¿ya? Es un dolor bastante típico. Cuando el paciente tiene inflamada la vesícula, ustedes lo hacen inspirar y prácticamente no le pueden tocar esa zona porque está muy, muy inflamado. Y lo otro, signos de Cobusier-Terrier, palpación de una vesícula aumentada de tamaño, pero indolora.
eso es un signo de un cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? En el cáncer de cabeza de páncreas ustedes se van a encontrar con otras cosas también, van a encontrar que tienen, por ejemplo, pacientes histéricos muchas veces. Son patologías larvales, en las cuales los pacientes presentan posteriormente esta ictericia, con baja de peso. Es bastante complejo. Ya no es una patología muy típica, pero que da bastante signología en ese sentido en forma tardía. Y ustedes en ese caso pueden palpar en esa zona, ¿no es cierto?, una vesícula aumentada de tamaño y sin dolor. En un examen abdominal normal, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un abdomen blando, depresible, indoloro. Van a encontrar esas siglas generalmente en la ficha, ¿ya? Blando, depresible e indoloro. No se palpan masas, no se auscultan soplos. Esa es la forma en común que uno lo describe. Ruidos hidroaéreos normales. Hígado, límite superior en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, ¿ya? Eso no es por palpación. Aquí, en el tema de percusión, ¿ya? En el tema de percusión uno puede percutir el borde superior del hígado. Les voy a mostrar otro. Borde superior del hígado. Empieza a percutir desde acá y personal y se encuentra con una zona con matidez, ¿ya? Ese es el borde superior del hígado. Entonces, pues cuando lo palpen en la zona inferior, ustedes podrían tener una proyección hepática de cuánto mide más o menos el hígado, ¿ya? Por eso que algunos lo colocan en su examen y otros no, ¿ya? Pero en el fondo, esto generalmente lo que uno hace, no coloca todo esto, límite superior en quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular, borde inferior, se palpa 2 centímetros bajo el reborde costal en inspiración, de borde romo, consistencia normal, como les mencionaba, proyección hepática de 10 centímetros, porque sacó este borde de acá con el borde inferior y lo midió, de ahí sacó la proyección. El vaso no se encuentra aumentado de tamaño o no palpa. Riñones no se logran palpar. Uno en forma más abreviada, en general lo que hace es decir, abdomen blando, depresible indoloro, no se palpan masas, no se auscultan soplos, ruidos hidroaéreos positivos, visceromegalia negativa. Y muchas veces, en algunas fichas van a encontrar ustedes que colocan Bloomberg negativo, ¿ya? Esto es importante desde el punto de vista legal también, porque coloquen ruidos hidroaéreos y el Bloomberg. ¿Por qué? Porque en el fondo uno podría tener un paciente que esté con alguna condición quirúrgica y que no tenga toda la signología quirúrgica y posteriormente incluso pueda hasta fallecer. Y si ustedes no anotaron absolutamente nada, pueden tomarlo como que ustedes no lo habían examinado. ¿Ya? Sobre todo en urgencia, pueden tomar como que ustedes efectivamente no le habían visto, no habían tratado de auscultar los ruidos hidroaéreos, ni tampoco habían hecho la maniobra de Bloomberg, ¿ya? Entonces, eso es importante, que uno lo delimite. Por eso lo van a encontrar en muchas fichas, ¿ya? Bueno, eso es más o menos lo que uno hace y a lo que generalmente está abocado nuestro curso. A ver lo que es examen físico. Tenemos la anamnesis, las próximas, no son motivo de consulta, los antecedentes del paciente, motivo de consulta, anamnesis próxima, remota, tenemos la revisión por sistemas, tenemos los exámenes físicos general, el examen físico segmentario, donde tenemos cabeza, cuello, tórax, abdomen. En el tórax lo dividimos en cardiorrespiratorio y aparte de eso también tenemos otros exámenes más que podemos ir colocando acá, como la región genital y las extremidades, ¿ya? Pero que eso nosotros en general no, digamos, como el curso es tan corto, está hecho solamente en un semestre, nos hemos abocado más a lo que es cuello, tórax, abdomen, geniturinario, más basado a lo que es nefrológico que a lo ginecológico, ¿ya? O a lo genital o a lo urológico, y aparte de eso, relacionado con lo que es neurológico, que lo agregamos últimamente. El neurológico lo van a ver con el doctor Juan Carrasco, como les mencioné, ¿ya? Pero acá en las diapositivas